Bueno, y comencemos con la constante vital, temperatura corporal. Y hablamos un poquito de su fisiología. La temperatura corporal es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad que se pierde en el entorno exterior. Por lo tanto, calor producido menos calor perdido es igual a temperatura corporal. A pesar de las condiciones ambientales externas y la actividad física, los mecanismos de control de temperatura de los seres humanos mantienen la temperatura corporal del cuerpo. Estos son habla de la temperatura de los tejidos profundos y los mantiene relativamente constantes. Sin embargo, la temperatura superficial de la superficie varía en función del flujo sanguíneo que llega a la piel y de la cantidad de calor que se pierde hacia el entorno exterior. Las partes del cuerpo que reflejan la temperatura central son indicadores más fiables en cuanto a la temperatura corporal que aquellas que reflejan la temperatura superficial. El lugar de medición también de la temperatura, que puede ser oral, rectal, membrana timpánica, arteria temporal, esofágica, arteria pulmonar, axilar o incluso vejiga urinaria, es uno de los factores que va a determinar la temperatura de un paciente. Por ejemplo, en los adultos jóvenes sanos, la temperatura oral media es de 37 grados. En la población anciana, la temperatura central media oscila entre 35 y 36,1, como consecuencia de los cambios en la regulación de la temperatura. La hora del día también va a afectar a la temperatura corporal, siendo la temperatura más baja a las 6 de la mañana y la más alta a las 4 de la tarde. Esto en personas sanas. Los mecanismos fisiológicos y conductuales regulan el equilibrio entre el calor perdido y el producido, o como lo llamaremos, termorregulación. Hay diversos mecanismos que mantienen la relación entre la producción y la pérdida de calor. Uno es el control neural y vascular. El hipotálamo está situado entre los dos hemisferios cerebrales y es el encargado de controlar la temperatura del cuerpo de la misma manera que funciona un termostato en un hogar. El hipotálamo percibe pequeños cambios en la temperatura corporal. El hipotálamo anterior controla la pérdida de calor y el hipotálamo posterior la producción de calor. Cuando las células nerviosas del hipotálamo anterior se calientan más allá del punto establecido, se envían impulsos para reducir la temperatura corporal. Los mecanismos de pérdida de calor incluyen sudoración, vasodilatación, o sea, el ensanchamiento de los vasos sanguíneos y la inhibición de la producción del calor. El cuerpo redistribuye la sangre hacia los vasos superficiales para favorecer la pérdida de calor. Si el hipotálamo posterior detecta que la temperatura corporal es inferior al punto de ajuste, el organismo pone en marcha mecanismos de conservación del calor. Por ejemplo, al revés, que en el caso del calor, cuando se enfría, entonces va a generar vasoconstricción de los vasos sanguíneos para reducir el flujo sanguíneo hacia la piel y las extremidades y de esa manera reducir la pérdida de calor. Se estimula también la producción compensadora de calor a través de la contracción muscular voluntaria y los escalofríos. Cuando la vasoconstricción es ineficaz para evitar la pérdida de calor adicional, van a comenzar los escalofríos, que son estos movimientos involuntarios, que es esta búsqueda del cuerpo por producir calor.
El calor producido por el cuerpo es un subproducto del metabolismo, que es la reacción química que tiene lugar en todas las células del cuerpo. Las actividades que requieren reacciones químicas adicionales aumentan la tasa metabólica. Cuando el metabolismo aumenta, se produce más calor. Cuando el metabolismo disminuye, se produce menos calor. La pérdida y la producción de calor se van a producir de forma simultánea. La estructura de la piel y la exposición al entorno provocan una pérdida constante de calor. Y esto es normal. Y se produce por radiación, conducción, convección y evaporación. La radiación es la transferencia de calor de la superficie de un objeto a la superficie de otro sin entrar en contacto directo entre ambos. La conducción es la transferencia de calor de un objeto a otro, pero esta vez sí en contacto directo. La convección es la transferencia de calor mediante el movimiento del aire. Por ejemplo, el ventilador favorece con el movimiento del aire enfriamiento por convección. Y la evaporación es la transferencia de energía térmica cuando un líquido se convierte en gas. La diaforesis es una transpiración visible que se produce principalmente en la frente y en el tórax. También se produce en otras partes del cuerpo. Por cada hora de ejercicio en condiciones de calor, pueden perderse hasta 2 litros de líquido corporal en sudor. La piel regula la temperatura mediante el aislamiento del cuerpo, la vasoconstricción, que afecta a la cantidad de flujo sanguíneo y a la pérdida de calor en la piel, y la sensación de temperatura. La piel, el tejido subcutáneo y la grasa mantienen el calor dentro del cuerpo. Los individuos con más grasa corporal tienen más aislamiento natural que los individuos delgados y musculosos. Los cambios en la temperatura corporal fuera del intervalo habitual están relacionados con la producción excesiva de calor, la pérdida excesiva de calor, la producción mínima de calor, la pérdida mínima de calor o cualquier combinación de estas alteraciones. La fiebre o pirexia se produce porque los mecanismos de pérdida de calor son incapaces de seguirle el ritmo a los mecanismos de producción de calor, lo que va a provocar un aumento anormal de la temperatura corporal. En general, la fiebre es una temperatura superior a 38 grados. Eso para un adulto o un niño, dependiendo del tipo de termómetro también utilizado. La magnitud de la fiebre de un niño no siempre es el mejor indicador para saber si el niño necesita tratamiento. Por el contrario, es importante observar cómo se comporta el niño y su aspecto, porque la fiebre suele ir acompañada de otros síntomas. Estos son los valores límites de fiebre en los niños utilizando diferentes tipos de termómetros. Por ejemplo, para los niños, temperatura rectal en el oído o en la frente, 38 grados o más. Temperatura oral, 37,8 grados o más. Temperatura bajo el brazo, la axilar, 37,2 grados centígrados o superior. Y hay que tener la siguiente precaución, porque la temperatura del oído es inexacta antes de los 6 meses de edad. La fiebre verdadera se debe a una alteración del punto de ajuste hipotalámico. Los pirógenos, como son las bacterias y los virus, elevan la temperatura corporal al actuar como antígenos que activan el sistema inmunitario. El hipotálamo reacciona para elevar el punto de ajuste y el cuerpo responde produciendo y conservando calor. Durante este periodo, la persona experimenta los síntomas y signos físicos de escalofrío, temblores y sensación de frío, aunque la temperatura corporal esté aumentando.
La fase de escalofrío se resuelve cuando se alcanza el nuevo punto de ajuste, una temperatura más alta, como consecuencia de la reacción inmunitaria, ¿no? Por la presencia de estos pirógenos. Durante la siguiente fase, la meseta, los escalofríos disminuyen y la persona se va a sentir seca y caliente. Ahora, si se sobrepasa el nuevo punto de ajuste o se eliminan los pirógenos, por ejemplo, destrucción de las bacterias con antibióticos, se produce la tercera fase de un episodio febril. El punto de ajuste del hipotálamo desciende iniciando respuestas de pérdidas de calor, porque al destruirse los pirógenos, las bacterias con el antibiótico, ya no, el hipotálamo tiene que definir un nuevo punto de ajuste, no necesita que la temperatura sea tan alta. Entonces, la piel se calienta y se enrojece por la vasodilatación. La diaforesis ayuda a la pérdida de calor por evaporación y cuando la fiebre hace crisis, el paciente se vuelve afebril. La fiebre es un importante mecanismo de defensa. Las elevaciones de temperatura de hasta 39 grados mejoran el sistema inmunitario del organismo. Sin embargo, durante la fiebre, el metabolismo celular aumenta y por cada grado centígrado de aumento de la temperatura corporal, las reacciones químicas del cuerpo aumentan un 10%. Entonces, aumenta un 10% el metabolismo celular cada grado de temperatura. Entonces, esto va generando mayor cantidad de metabolismo y eso produce calor y cansancio. Durante un episodio febril se estimula la producción de leucocitos. O sea, lo que hace la fiebre es estimular la producción de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, los encargados de la defensa en el sistema inmunitario. El aumento de la temperatura también reduce la concentración de hierro en el plasma sanguíneo y esto suprime el crecimiento de las bacterias. La fiebre también combate las infecciones víricas al estimular el interferón, que es la sustancia natural del organismo para combatir los virus. El cuerpo va a responder al aumento de las necesidades metabólicas durante la fiebre, incrementando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, en un paciente febril vamos a tener una frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca elevada que va a ser producto de la fiebre. Si un paciente tiene un problema cardíaco o respiratorio, la sobrecarga generada por la fiebre es muy grande. Una fiebre prolongada debilita al paciente hasta agotar las reservas de energía. El aumento de metabolismo va a requerir también oxígeno adicional. Se puede producir hipoxia celular, oxígeno insuficiente, y la hipoxia miocárdica puede producir angina, dolor en el pecho. La hipoxia cerebral produce confusión. Cuando la pérdida de agua por el aumento de la respiración y de la diaforesis es excesiva, el paciente corre riesgo de sufrir de déficit de volumen de líquidos. La deshidratación es un problema muy grave y serio en ancianos y en los niños con bajo peso corporal. Una temperatura corporal elevada relacionada con la incapacidad del cuerpo de promover la pérdida de calor o reducir la producción de calor es la hipertermia. Mientras que la fiebre es un desplazamiento hacia arriba del punto de ajuste del hipotálamo, la hipertermia se debe a la sobrecarga de estos mecanismos de termorregulación. Cualquier enfermedad o traumatismo en el hipotálamo altera los mecanismos de pérdida de calor. En el caso de la hipertermia maligna, es una enfermedad hereditaria que lleva a la generación incontrolada de calor que se produce cuando los individuos susceptibles reciben ciertos anestésicos generales. El calor deprime la función hipotalámica. La exposición prolongada al sol o a una temperatura ambiental elevada sobrecarga los mecanismos de pérdida de calor del organismo. Estas condiciones causan un golpe de calor que se define como una temperatura corporal
de más de 40 grados centígrados, acompañada de piel caliente y seca. También alteraciones del sistema nervioso central como síndrome confusional, convulsiones o inclusive el coma. El golpe de calor es una peligrosa urgencia por calor, porque tiene una alta tasa de mortalidad. Y hay dos tipos de golpes de calor. El golpe de calor por esfuerzo, que se desarrolla en individuos sanos como atletas, soldados o trabajadores que realizan actividades físicas agotadoras. En cambio, el golpe de calor sin esfuerzo puede desarrollarse durante actividades físicas de bajo nivel en ancianos ambulatorios con comorbilidades como por ejemplo diabetes o enfermedades cardiovasculares. También están en riesgo quienes toman medicamentos como las fenotiacinas, anticolinérgicos, diuréticos, anfetaminas y antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos que disminuyen la capacidad del cuerpo de perder calor. Los signos y síntomas del golpe de calor incluyen vértigo, confusión, síndrome confusional, sed excesiva, náuseas, calambres musculares, alteraciones visuales e incluso incontinencia. Las constantes vitales van a revelar una temperatura corporal que puede llegar a alcanzar los 45 grados centígrados, con aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la tensión arterial. El signo más importante del golpe de calor es esto, de la piel caliente y seca. Las víctimas de un golpe de calor no sudan debido a que a la grave pérdida de electrolíticos y al mal funcionamiento del hipotálamo. Si la afección progresa, el paciente con golpe de calor puede quedar inconsciente con pupilas fijas y no reactivas. Se producen daños neurológicos permanentes a menos que se inicien medidas de enfriamiento de forma urgente. La pérdida de calor durante una exposición prolongada al frío supera la capacidad del cuerpo de producir calor, lo que va a provocar hipotermia. La hipotermia se clasifica según las mediciones de la temperatura central. Puede ser leve, moderada o grave. La hipotermia contribuye a una mala evolución de los pacientes, como el aumento de las complicaciones infecciosas, los trastornos de la coagulación, porque es muy coagulogénica, y la prolongación de la hospitalización. Cuando la temperatura de la piel desciende por debajo de los 34 grados, el paciente sufre escalofríos incontrolados, pérdida de memoria, depresión y falta de juicio. A medida que la temperatura corporal desciende, también lo va a hacer la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la tensión arterial. La piel se va a volver cianótica, la cianosis es este color azulado. Los pacientes van a experimentar arritmias cardíacas y pérdida de conciencia y no responden a estímulos dolorosos si la hipotermia progresa. En los casos graves, la persona también puede mostrar signos clínicos similares a los de la muerte, por ejemplo, falta de respuesta a los estímulos y respiración y pulsos extremadamente lentos. El termómetro electrónico consta de una unidad de visualización recargable, alimentable por pilas, un cable fino y una sonda de procesamiento de la temperatura cubierta por una funda de sonda desechable. Existen sondas reutilizables y rompibles separadas por cubiertas desechables de un solo uso para oral y rectal. Los termómetros electrónicos ofrecen dos modos de funcionamiento: temperatura predictiva de 4 segundos y temperatura estándar de 3 minutos. Otra forma de termómetro electrónico se utiliza exclusivamente para la temperatura timpánica, un espéculo similar a un otoscopio con sensor infrarrojo en la punta, detecta el calor irradiado por la membrana timpánica. ¿Se acuerdan que vimos que radiación era por transmisión de calor de un objeto a otro sin entrar en contacto directo? La punta está cubierta por una funda de uso único para el paciente. A los pocos segundos de su colocación en el conducto auditivo, emite un sonido y aparece una lectura en la unidad de visualización cuando se ha medido la temperatura máxima.
Existe un termómetro que mide la temperatura de la arteria temporal superficial. Es un dispositivo de mano con sensor infrarrojo. En la punta detecta la temperatura del flujo sanguíneo cutáneo barriendo con el sensor por toda la frente y justo detrás de la oreja. Una vez finalizado el barrido, aparece una lectura en la unidad de visualización y la temperatura arterial temporal es una medida fiable y no invasiva de la temperatura central, porque se acuerdan que está irrigado por los mismos vasos que irrigan el hipotálamo, que es el centro, el control de la temperatura. Mantener la limpieza de las sondas es una consideración importante. Por ejemplo, si se limpian incorrectamente entre pacientes, la contaminación gastrointestinal de una sonda rectal provoca la transmisión de enfermedades. Hay que limpiar el dispositivo del termómetro diariamente y entre pacientes con alcohol y la sonda del termómetro con una gasa con alcohol después de cada paciente, haciendo fricción no menos de 5, no más de 10 segundos. O de 5 a 15 segundos estaría bien, prestando especial atención a las crestas donde la cubierta de la sonda se fija a la sonda, ¿sí? Lo que está más expuesto. Los termómetros de puntos químicos de un solo uso o reutilizables son tiras finas de plástico con un sensor de temperatura en un extremo. El sensor consiste en una matriz de puntos impregnados químicamente que cambian de color a diferentes temperaturas. Los puntos químicos cambian de color para reflejar la lectura de la temperatura normalmente en 60 segundos. La mayoría son de un solo uso, pero en una marca reutilizable, para un solo paciente los puntos químicos vuelven a su color original en pocos segundos. La congelación se produce cuando el cuerpo se expone a temperaturas inferiores a las normales. Va a producir la formación de cristales de hielo en el interior de las células y esto va a producir daños circulatorios y tisulares permanentes. Las zonas especialmente susceptibles de sufrir congelación son los lóbulos de las orejas, la punta de la nariz y los dedos de las manos y de los pies. La zona lesionada se va a volver blanca, cerosa y firme al tacto. El paciente va a perder sensibilidad en la zona afectada y las intervenciones van a incluir medidas de calentamiento gradual, analgesia y protección del tejido lesionado, porque conforme empecemos el proceso de calentamiento va a generar muchísimo dolor, por eso hay que también tener en cuenta la analgesia. La temperatura corporal central y superficial pueden medirse en varios lugares. En las unidades de cuidados intensivos se mide la temperatura central en la arteria pulmonar, en el esófago y la vejiga urinaria. Estas mediciones requieren el uso de dispositivos invasivos continuos que se colocan en las cavidades corporales o en los órganos y que muestran continuamente las lecturas en un monitor electrónico. Se va a utilizar un termómetro para obtener la temperatura de la boca, del recto, de la membrana timpánica, de la arteria o de la arteria temporal, a modo de obtener mediciones intermitentes de la temperatura. Las mediciones de la temperatura axilar se obtienen colocando un termómetro bajo las axilas, requieren un tiempo de medición un poco más largo y no son congruentes en la medición de fiebre en los lactantes. El uso de sensores de temperatura cutánea no invasivo o de parches termométricos preparados químicamente es útil para detectar alteraciones de la temperatura de los lactantes. La medición de la temperatura oral, rectal y cutánea depende de la circulación efectiva de la sangre en el punto de medición. El calor de la sangre se conduce a la sonda del termómetro. La temperatura timpánica se basa en la radiación del calor corporal a un sensor infrarrojo. Dado que la membrana timpánica comparte el mismo suministro de sangre arterial que el hipotálamo, se trata de una temperatura central. Las mediciones de la arteria temporal detectan la temperatura del flujo sanguíneo cutáneo. La temperatura obtenida
varía en función del lugar elegido, pero suele estar entre 36 y 38 grados. La temperatura rectal suele ser 0,5 grados superior a la temperatura oral, y cada uno de los lugares habituales de medición de la temperatura tiene ventajas y desventajas. Cuando sea posible, es recomendable utilizar la misma localización para repetir las mediciones. Nos vemos en el siguiente video de constantes vitales, que vamos a ver pulso.